que con gran sabiduría, que con gran sabiduría, Alicia ha presentado estos aspectos que muchas veces estamos tan familiarizados con ellos que no podemos percibir lo que Dios puso en nuestras manos, el cuidado del templo de nuestro cuerpo. Indudablemente, Dios nos está enseñando que hay elementos que ni siquiera los tendríamos que usar como adventistas del séptimo día, pero que lamentablemente hemos sido permeados por la influencia externa, por la propaganda, y hemos sido afectados orgánicamente porque hemos desechado el libro de Deuteronomio. ¿Será que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ninguna enfermedad de la que mandé a los egipcios vendrá sobre ti? El propósito de Dios es que guardemos la ley natural, que guardemos la ley moral, que guardemos la ley mental y que guardemos la ley espiritual. Si entramos en ese trámite y ordenamos nuestra vida con los elementos que Dios nos ha provisto, el ejercicio, el agua, el aire, el sol, el descanso, la abstinencia, la dieta apropiada y la confianza en el poder divino, obedeciendo, yo creo que se puede. Tenemos algo para presentar la cosa ahora por dentro, porque Alicia la presentó por fuera. Cuidar todo lo externo y, como somos de la misma escuela, hablamos el mismo idioma, porque somos de la escuela adventista y de la escuela naturista. Así que, para no agotarlos, vamos a presentar algunas temáticas en algunas diapositivas para poder ampliar, clarificar, y así, cuando ya estamos claros de lo que hay que hacer, ahora tenemos que llegar a una conclusión: que Jesús es muy exacto. Sin mí, nada podéis hacer. Cuando usted piense que va a cambiar, no va a poder. Cuando usted piense que Jesús tiene el poder, usted va a poder. Porque Él es el que hace el querer primero y el hacer por su buena voluntad. Voy a pedirle a Jimmy que comparta las diapositivas. Buenas tardes, queridos hermanos. Pues vamos a ver la parte interna de lo que estábamos viendo de la parte externa. Y este órgano, como es el aparato digestivo, si no lo conocemos, lo maltratamos de una manera muy desconsiderada. Y como hemos venido hablando de fisiología, es muy importante que nosotros nos relacionemos con ello. Debemos de conocerlo correctamente. Es más, el libro de la educación habla sobre que dice que los jóvenes necesitamos conocer y valorar, ¿no?, la energía, por ejemplo, porque a veces se desgasta y se mal usa. Entonces nosotros debemos saber que el aparato digestivo es el conjunto de órganos: boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso, encargado del proceso de la digestión, es decir, la transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células del organismo. Para que esto llegue a realizar una buena función y puedan ser absorbidos,
debemos recordar que debemos poner los elementos esenciales para que esto pueda realizarse de la mejor manera. Démela atrás. Y la función que realiza es la del transporte de alimentos, secreción, jugo digestivo, absorción, nutriente, excreción, mediante el proceso de defecación. Estas fases son muy importantes para que nuestro sistema digestivo pueda trabajar de una manera adecuada y nosotros podamos absorber lo que comemos. Ahora sí. Debemos de tener en cuenta que este aparataje mide de 7 a 8 metros. Y por ello nosotros debemos de cuidarlo muy bien. Y el aparato digestivo es un largo tubo con importantes glándulas asociadas haciendo su función la transformación de complejas moléculas de los alimentos en sustancias simples y fácilmente utilizables para el organismo, por el organismo. Así es que, como hemos mencionado, el alimento que nosotros ponemos en la mesa tiene que ser de buena calidad para que se den estos efectos, ¿verdad?, y estos procesos en nuestro organismo. Siguiente. Y estos compuestos nutritivos simples son absorbidos por las velocidades intestinales que tapizan el intestino delgado. Así pues pasan a la sangre y llevan el alimento a todas y cada una de las células del organismo. Denle un clic ahí. Entonces nosotros podemos ver ese trabajo que nuestro intestino hace, la velocidad de absorber o los vasos quilíferos, ¿no? Cuando nosotros nos alimentamos de una manera correcta, esas velocidades están siempre paraditas. Cuando nosotros nos alimentamos mal, por refinado, por grasa, por carne, malas combinaciones, esas velocidades se acuestan. Y entonces llega un problema que hoy en día es muy común. Dice, tiene colitis. ¿Por qué tiene colitis? Se volvió perezoso el intestino. Se acostaron los vellos, se pusieron a dormir y no hay un buen proceso de absorción. Los vellos absorbentes están acostaditos. Prácticamente el alimento pasa de paso y no se absorbe adecuadamente. Siguiente. Ahora, denle para atrás un poquito para atrás. Antes de llegar a eso, para que se realice una verdadera absorción de los alimentos, hay una sustancia llamada enzima. Y la enzima funciona sobre una sustancia y la convierte en otra. Cuando nosotros nos alimentamos, ahora sí denle clic, sucede lo siguiente, ¿verdad? La enzima trabaja sobre los alimentos hechos ya de una manera quimo o kilo. Entonces la enzima trabaja de esa manera, llega a esa parte y la enzima funciona sobre una sustancia y la convierte en otra. Así que nosotros comemos y la enzima hace ese trabajo. Una maravilla lo que el Creador ha hecho en nosotros. Esto es una maravilla, ¿verdad? Y por lo tanto nosotros debemos tener en cuenta muy bien esta parte. Cuando nosotros nos alimentamos debemos tener en cuenta qué es lo que vamos a poner a nuestro estómago. Así como debemos tener en cuenta qué es lo que vamos a poner por fuera. Porque como ya vimos, ¿verdad?, esas sustancias nos intoxican. Cuando nosotros hacemos malas combinaciones y no comemos adecuadamente, también nos vamos a intoxicar. Hay una intoxicación que se llama septicemia alimenticia. Y esta fase no se logra adecuadamente cuando nosotros especialmente comemos mucha fritura. La grasa hace que las enzimas se destruyan. Siguiente, vamos a ver una forma también. Forma cómo se destruye la enzima. Enlatado, ¿vale? Esta parte aquí es pausterizada, mucho cocinada y la fritura.
son formas como se destruyen nuestras enzimas. Entonces, esa función de una enzima para convertir una sustancia en otra, no sé, mucho cocinado, comidas enlatadas y mucho frío. ¿Ves? Entonces, eso nosotros lo tenemos que tener muy en cuenta. Debemos de evitar mucha comida cocinada, comidas pasteurizadas y fritas. ¿Qué significa eso? Que en el balance de la alimentación, las comidas crudas son muy importantes. Y digo comidas crudas como base muy importante para comer las ensaladas. Esa es la base en el plato. Lo que mayor, una de las cosas que más debe de abundar en el plato son las ensaladas, las que nos traen el equilibrio de nuestro pH junto con las hortalizas. El agua también es muy importante para que esto se lleve a cabo de la mejor manera. Siguiente. ¿Qué hacen las enzimas con el cuerpo? Las enzimas participan en todos los procesos del mismo. La vida no puede existir sin ellas. Son las que digieren las comidas que comemos y las hacen bastante pequeñas para que puedan pasar por los minúsculos poros de los intestinos y así que puedan pasar a la sangre. Entonces muchas veces nosotros estamos desnutridos, estamos débiles, estamos enfermos, porque realmente la vida y muerte se gesta en nuestro intestino. Vida o muerte se gesta en nuestro intestino. Siguiente. Y aquí nosotros vemos 4 enzimas muy importantes. La lipasa, que degrada la grasa. La proteasa degrada las proteínas. La celulasa degrada o causa cambio en la célula. Y la amilasa degrada los hidratos de carbono o almidón. 4 enzimas muy importantes. Bueno, en fin, vamos a ver. Y ahí vemos ahí los beneficios, ¿verdad?, de la enzima digestiva. Otro clic. Una dieta de alimentos calentados, refinados, causa cambios drásticos en el tamaño y la apariencia del apetituario. La grasa impide la función de las células sanguíneas del sistema de inmunidad al retardar su circulación. Otro clic. Los alimentos vivos sin cocinar conservan sus enzimas, las cuales no solo predigieren los alimentos en un proceso de fermentación, sino que también ayudan a digerir. Entonces, por eso es muy importante consumir bastante ensalada y verduras, si es posible, al vapor. Los órganos digestivos se debilitan porque no tienen reposo, y esto hace que se experimente una sensación de decaimiento y un deseo de comer con frecuencia. Esto lo dijo la hermana Juana. Esto está en el Consejo sobre el régimen de alimentos. Entonces, ahí terminamos. Debemos de tener en cuenta estos consejos para tener y gozar de una buena salud. Así que dice el profeta Oseas, creo que Oseas 4:6, ¿verdad? Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Pero ahora que nosotros hemos venido aprendiendo y sabemos estas cosas que son esenciales para tener una buena salud, debemos ponerlo en práctica, porque ahora no podemos decir que lo conocemos, ¿no? Cada vez que nosotros conocemos algo, cada vez que nos llega una luz, debemos de ponerlo en práctica y obtener las bendiciones de nuestro Creador, ¿no? Así que terminamos acá. Que el Señor nos guarde, nos bendiga y podamos obedecerle a Él también a través de las leyes naturales para tener una buena salud, tanto espiritual como física.